Bueno, estamos ya de regreso. Vamos a hablar de qué ocurrió en el mundo, un repaso periodístico por demás de la historia de los acontecimientos nacionales e internacionales. Nos valemos para eso de un glosario expresado en un documento de suplemento periodístico realizado por Adriano Miguel Tejada, insertado en el periódico Hoy, que corrió por 100 años y que fue editado en el año 2000, es decir, del 1899, del año 1999 al año 2000. Así fue la historia. Bueno, entramos, Luisín, en el ciclo final de la era de Trujillo. Así es. Debemos llegar hasta los 60. Vamos a ver, ¿qué pasó en el año 55? Y un poco quizás después del 60, ¿verdad? Depende de los hechos. Vamos a ver. Vamos a ver en el año... Dictadura de 31 años. Desde el año 1930 hasta el año 1961. ¿Cuál refrán se podría aplicar? ¿Refrán o refrán? ¿En chino o en español? Refrán. Refrán. A lo que dura tanto tiempo, que no puede perdurar por siempre. ¿Algún refrán popular? Bueno, no me acuerdo, pero hay varios. Bueno, quizás los amables televidentes nos pueden decir, ¿verdad? Claro. Hacer un no poner los teléfonos, sí, por eso. Vamos a ver. Bueno, vamos entonces el año. En el año 1954, eso lo vimos, pero es bueno recordarlo. Trujillo era el campeón mundial o latinoamericano del anticomunismo y uno de los principales, el principal aliado del gobierno de los Estados Unidos que seguía esa política anticomunista. Y fue a España a visitar a Franco y a Roma, Italia, al Papa Pío XII. Aquí está con Franco, aquí está con el Papa su séquito, Joaquín Balaguer. Pero en esa gira estaban las semillas de la desaparición, en esa gira, Luis, de la desaparición de Trujillo. Fíjate cómo son las paradojas de la vida, de la política. Ahí, esa gira trajo parte del veneno que acabó con Trujillo. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa, a tu juicio, que estas giras a España, al Vaticano, vale decir Roma, donde Trujillo fue recibido por el general Franco con todos los honores, marcaron el parte del inicio del fin del régimen? Pues permíteme el periódico, te voy a explicar a ti y a los amables televidentes por qué. Detrás de ese grupo que estaba ahí, aunque la cabeza de esos que yo digo que estaban detrás es este que está aquí, el general Arturo Espallá, estaban unos agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que fueron quienes, junto con ese señor que está ahí, Arturo Espallá. Dominicano. Este es dominicano, los otros eran extranjeros. No, el Arturo Espallá, dominicano. El dominicano, un general de carrera, estudió en West Point, en Estados Unidos, que planificaron una serie de secuestros. No solo el de Jesús de Galíndez, que ocurrió el 12 de marzo de 1956, sino ya desde el año siguiente, 1955, en La Habana, al mismo Jesús de Galíndez, que tuvo unos días en La Habana, lo iban a secuestrar allá. Pero hicieron varias travesuras criminales de ese género. Y asesinaron además, yo no digo estos agentes, pero sí la estructura criminal del régimen. El 8 de agosto de 1955, al año, a Manuel de Jesús Hernández Santana, Pipí, hermano de unos famosos mellizos que andaban después de la muerte de Trujillo en la ciudad por la calle El Conde, muy conocidos.
y Pierre, hermano de esos mellizos. Ese fue parte de una cadena de crímenes que se desataron. Siempre el régimen de Trujillo, durante sus 30 años o durante sus 31 años, realizó asesinatos políticos, atropellos de todo tipo, pero los que se iniciaron cuando se veía que el régimen estaba en su esplendor fueron los determinantes. Porque, por ejemplo, aquí está Trujillo con Franco, con Francisco Franco, que era el jefe de Estado español. Trujillo primero fue a España. Estuvo unos días en una visita oficial y después se trasladó el 16 de junio al Vaticano a firmar el concordato. Cuando regresó a España, a principios de julio, él regresó inmediatamente, pero a principios de julio, estando en España ya en visita privada, ¿sabe? Cuando va un presidente, un líder político, Trujillo era el mandamás, y eso pasa con los presidentes democráticos también dominicanos, uno lo ha visto, van los dominicanos a visitarlo, etc. Bueno, imagínate lo que era esa época. Comenzaron a viajar las personas que llevan diferentes versiones de cosas y chismes. Y ahí se generó, en esa visita privada, una chismografía que estalló el segundo sábado del mes de julio de 1954, estando Trujillo. ¿De qué tipo era la chismografía? Estando Trujillo en España, en Londres, se produjo una discusión, un intercambio de palabras entre el agregado aéreo de la Embajada Dominicana en Londres en esos días, pero que Trujillo estuvo enterado de eso, y Ramfi, su hijo, también, y Luis Bernardino, hermano de Félix W. Bernardino. Vamos a hacer un programa para hablar con muchos detalles sobre eso próximamente, pero hoy sí debemos señalarlo, para continuar con la cronología. Porque en ese incidente que ocurre el segundo sábado del mes de julio, creo que fue el 10 de julio del 1954, Luis Bernardino hiere con un tiro uno, dos o tres disparos mortales, traicioneros, por necesidad, pero no murió, pero era para que muriera, a Tabito Octavio de la Maza. Octavio, yo en el libro que publiqué, Sangre en el Barrio del Jefe, por eso podemos hacer un programa con muchos detalles más adelante, presento hasta los documentos de la Scotland Yard, de la Policía Metropolitana de Londres. Octavio logró quitarle el arma y le disparó y lo mató. La muerte de Luis Bernardino, que falleció al otro día, provocó que Félix W. Bernardino, que era un hombre de la absoluta confianza de Trujillo, y su hermana, Minerva Bernardino, era una diplomática muy conocida, hicieran la intriga que llevaron después a la muerte de Octavio de la Maza a principios de enero del año 1957. Y por eso es que yo digo que ahí se incubó la muerte de Trujillo, porque Antonio de la Maza, que fue el alma, junto con los demás, pero fue la figura fundamental del 30 de mayo, participa en este hecho, el 30 de mayo de 1961, en la eliminación de Trujillo. Por eso presento este acontecimiento para que continuemos. O sea, en otras palabras, ese acontecimiento generó que llegaran otras razones de motivación a familias y a grupos para vengarse, para eliminar y para, como lo que se llama la gota, una más. Por eso digo que aquí la gota que rebosa en la ese copa. viaje que era el esplendor
de la dictadura y del régimen. Se germinó la en desaparición episodio, del personaje Rafael Leonidas Trujillo Molina. porque eso trajo como consecuencia que se agruparan los dolientes, amigos, grupos, se motivaran a crear la conjura del 61. Sin Antonio de la Maza no hubiese habido 30 de mayo. ¿Por qué? Vamos a llegar ahí. Entonces, dentro de un momentito, 1955 se inaugura la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, ¿verdad? Sí. A finales del 50. Vamos a ver, entonces en el 55, vamos a ver aquí, director. Inaugurar la Feria de la Paz, la Confraternidad, es lo que se llama la bolita del mundo, ¿verdad? En homenaje, abogados no mencionaron al jefe, escándalo en Santiago. Miren aquí esta noticia, eso es raro, el 8 de agosto del 55 hicieron un acto y no mencionaron al jefe y eso fue motivo de salir en primera página. Oigan eso. Trujillo compra la compañía eléctrica, Trujillo es ahora padre de la patria nueva, qué barbaridad. Fallece Pipí Troncoso, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Que fue vicepresidente de Trujillo y después presidente de la República. Mira, se llegó el Scotia Bank, Nova Scotia Bank en Santiago. No fue vicepresidente de Trujillo como presidente, me refiero a vicepresidente del régimen. Él fue vicepresidente de Jacinto Peinado, cuando Jacinto Peinado fue presidente. Claro, en el 55 es que se crea la autopista que llegó hasta Boca Chica en el 55, oiga eso. Y aquí está el presidente Héctor Trujillo cortando la cinta simbólica de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Ahora, en el plano internacional derrocaron a Perón en Argentina, el Pacto de Varsovia. Hay la vacuna contra el polio. Señores, las vacunas están desde el 55 y la gente que le tiene miedo a las vacunas del COVID. Murieron dos genios. Albert Einstein, el científico. Y bueno, ¿y quién más murió? Aquí vamos a ver otro fallecimiento. El dramaturgo francés Paul Claudel se instala la República de Vietnam y falleció en Madrid el filósofo Ortega y Gasset. Bueno, esto es el año 55. Mira, en el año 55 a los comelones fue que se fundó la cadena de Kentucky Fried Chicken, que apareció en el libro de Guinness, y también McDonald's. O sea, las cosas salen siempre al mismo tiempo. O sea que McDonald's y Kentucky Fried Chicken están desde el 55. Y el primer parque de diversiones de Walt Disney apareció el 18 de julio. Muy prolífico el año 55, muchas muertes. Había terminado 10 años antes la Segunda Guerra Mundial. Por eso dice aquí, Churchill se retira enfermo. Ya no había Churchill, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Y falleció 10 años después del 55. Él falleció en enero del 65. Así es. Winston Bueno, aquí Churchill. tenemos el 55, vamos al 56. Bueno, tenemos entonces el esplendor de la era ya, 55. Y recordar que ahí se estableció la bolita del mundo. Sí, pero yo... ¿Por qué le dicen la bolita del mundo? Bueno, porque es la bolita del mundo. Oye, Luisín, es importante ver esas dos portadas. 54, ya mencionamos el viaje a España, ¿verdad? Sí. ¿Qué aquí ocurre? está. Y hablamos de que en ese viaje a España se incuba un conjunto de crímenes, incluyendo el secuestro de Galíndez, que ocurre 2 años después. Pero ¿cuándo ocurre? En el mes de marzo, el 12 de marzo. ¿Y por qué ocurre? Recordamos el incidente de Londres. No fue en la embajada, fue en el consulado que ocurrió en Londres, dominicano, entre Octavio, alias Tabito de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza, y Luis Bernardino. Pero una de las personas que intrigó y que contribuyó, digamos, a azuzar la animadversión de Trujillo contra Galíndez fue la hermana
de Luis Bernardino. Sí, Minerva Bernardino. Sí, correcto. Minerva Bernardino. Hermana de Félix W. Bernardino. Y Félix W. Bernardino estuvo incluso Permíteme esto. implicado en el secuestro de Galíndez también en Nueva York. Claro, actos de venganza para vengarse. Año 56, estamos en 100 años de historia. Mira que dice aquí, sigue con éxito la Feria de la Paz. Mira, asume Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Los obispos de antes eran más duraderos y tenían más peso, ¿no? Obispo de Santiago de los Sí. Caballeros, cuando se creó el obispado. Tú sabes que vinieron a la Feria de la Paz las bailarinas del Lido de París, que era el cabaret más famoso del mundo. Y esas bailarinas llegaron aquí, como ustedes están viendo ahí, sin sostenes, que era como se decía. Al Teatro Agua y Luz. Al agua y en la luz. feria. Porque no es Brasil, que el Brasil se dice ahora, era sin sostén. Y tenían, perdonen el término, los senos, se decían teta antes. Descubiertos, pero con cubiertos solamente en Con los un pezones. po- en sí, los pezones. Bueno, es lo mismo. ¿Se decían senos o asuntos? ¿Cómo se decían? Siempre se ha dicho senos, es la Seno. forma decente de La decirlo. sede, sí, lo otro no se puede decir. Somos muy decentes para estar hablando. Entonces abajo vemos al generalísimo con su el béisbol profesional 24 de octubre. ¿Por qué el 24 de octubre del 55 se inauguraba el torneo? Porque ese es el día del nacimiento de Trujillo, Ah, el día del jefe. 24 de Ah, pues octubre. usted sabe, yo era para ver si se le había olvidado. Él nació el 24 de El octubre día de San Rafael. de 1891. Entonces Trujillo no bajaba al terreno, subían allá a la bola y Balaguer lo imitó. Balaguer fue a tirar una primera bola al estadio Quiqueya y hubo que subir allá arriba A llevársela. a llevársela. Entonces se asila Germán Ornes. Germán Emilio Ornes se asiló en Nueva York. ¿Hoy por qué? Ah, en la época de Trujillo. Bueno, hablamos de los medios. Y mira, perdón, Anselmo no Paulino cae en desgracia. Germán Emilio Ornes Coacú fue director del periódico El Caribe. Aunque el primer jefe de redacción fue don Rafael Herrera, pero después él fue jefe de redacción y después director. Pero el primer director del periódico El Caribe, que era un periódico inicialmente de ese tamaño así, como esa hoja, fue Stanley Ross, un periodista muy conocido en la época, en el 1948, americano. Fue el primer director del periódico El Caribe. Después don Rafael Herrera. ¿Y qué ocurre? Que Germán Emilio Ornes recibió de Trujillo una oferta de adquirir acciones de la editora y con un préstamo del Banco de Reservas o del Banco Agrícola e Hipotecario e Industrial, me imagino que una de esas dos instituciones del Estado, Germán Emilio Ornes Coacú mantuvo el control de una parte de las acciones. Por eso cuando él regresa de ese exilio, en el año 1961, en el mes de diciembre del 61, Joaquín Balaguer, que era el presidente de la República, crea una comisión integrada por Rafael Vidal Torres, Fello Vidal, y de Oscar Armando Pacheco, para que digan si hay que devolverle el periódico a Germán Emilio Ornes y se le devuelve. Y por eso El Caribe es el principal medio después de la muerte de Trujillo, Por esa circunstancia. hasta que surge el Listín Diario. Ya que hablamos de Pepín y de los medios, esa era Que la regresa el situación. Listín Diario. El Listín Diario en agosto del 63 es que vuelve a salir. Vuelve a salir, ya tuvo un receso. Desde el año 1941 o 42 no Así se es. publicaba. Rusos, Entonces, ahí los medios se desarrollan muy lentamente hasta el 1980-81, Luisín, cuando Pepín entonces ingresa en los medios y provoca una revolución realmente en los medios de comunicación del país. Pero entre el 1961 y el 1980 y 81 hubo muy pocos cambios, salvo el surgimiento de la noticia, del Nacional, etcétera. mira, en el 56 que estamos, para llegar al 60, por un tema de tiempo, los rusos aplastan alzamiento en Hungría. Los rusos siempre han dado carpeta,
Estamos en el 2022 y mira, esto fue el 56. Las esperanzas del Sendero Nacional al Socialismo anunciado por Nikita Khrushchev sería respetado y han sido sepultados en Hungría porque ellos fueron y aplastaron un alzamiento que tenían en Hungría y metieron los tanques rusos como ustedes ven ahí. Gamal Abdel Nasser, saludo a Gamal Michelén que nos está viendo y a Valentín Pérez Terrero, se fortalecen por la crisis del canal de Suez. Grace Kelly, la princesa de Mónaco. La Grace Kelly, que ya había pasado, ya era reina Isabel en el 52. Y después, 4 años después, Grace Kelly de Mónaco, cuyo hijo al príncipe Alberto es hoy el príncipe Alberto el que dirige el Principado de Mónaco. ¿Y cuál es el apellido de esa gente? Bueno, Rainiero III, dígame usted. Yo soy colega del príncipe Alberto, oiga eso. Son Grimaldi. Sí, son Grimaldi. Tú lo estás diciendo porque son Grimaldi. Sí, pero yo soy de los Grimaldi pobres. Sí. Yo sabía que algo tenía tú que quería que yo Pero son dijera Grimaldi. eso. Bueno, miren, en el 56, un 8 de octubre, mire, estamos en octubre, Don Lancer tira un juego perfecto en una serie mundial, diantre. El yate Grama con 82 revolucionarios llegó a Cuba porque ahí se está gestando en Cuba y en Dominicana matar a Chapita y tumbar a Batista. Chapita y Batista, Fidel y la conjura que hicieron los dominicanos. Bueno, falleció Giovanni Papani. Mira, Elvis Presley se convierte en el rey del rock mundial. Bueno, aquí hay muchas cosas. Oiga, Juscelino Kubitschek asume la presidencia de Brasil. Electo democráticamente. Ahora que están las elecciones de Brasil entre Bolsonaro y Lula. Y vino cuando Lula fue presidente de Brasil, visitó la República Dominicana y los titulares eran el primer presidente de Brasil que visita la República Dominicana. Falso. Mentira. El primer presidente democráticamente electo fue Juscelino Kubitschek, que vino aquí a la Feria de la Paz. De la paz y la confraternidad. Porque es que las visitas de personalidades internacionales a la Feria de la Paz se realizaron en el 56. La Feria de la Paz fue inaugurada el 20 de diciembre del 55. Y esa era la semana. Y vino Kubitschek. En esa época ya se hacía la semana aniversario en Radio Televisión Dominicana. Era un espectáculo. Una semana aniversario. Yo la veía en Baní, en la casa de doña Elsa Valle. Ahí había que ir con No había televisión todavía en mi casa. Había una sola televisión en el barrio. Había que ir con su botellita de trópico. ¿Sabes lo que era trópico? O el trópico, el mejor. Un chocolate con leche en botellitas. El mejor desayuno escolar que yo en mi vida he podido, inolvidable, era el trópico. Y digo que yo he tenido 2 grandes historias para ir a la escuela. Primero el trópico, nada ha superado el trópico. Y después, ya más adulto, frente a mi casa vendían arepitas de Burén. Entonces iba a las 7:30 antes de entrar al colegio, nada más tenía que cruzar la cancha. Y vendían arepitas de Burén con aguacate. Qué cosa más buena. Y gofio, ¿tú no comiste gofio nunca? Pues cómo no. Bueno, pues a la El gofio era en la tarde, con harina de negrito. ¿Tú no has comido maicena de merienda? De todo, de todo. Las mejores meriendas eran a las 3:30, 4. Maicena y harina del negrito. Pero lo mejor por la mañana era arepita de Burén con aguacate y un poco de sal. Y jugo de avena con... Jugo de avena también. El jugo de avena era bueno. Pero eso eran ustedes los capitaleños. Yo estoy hablando de Baní. Y allá bebíamos trópico en la escuela. En la escuela Canadá. Qué cosa más buena. En la época. Vamos a seguir aquí. A finales del 56, tú que mostrabas el 56, Luisín. Ahora vamos al 57, al menos que tú quieras ir para atrás. No, el 2 de diciembre desembarcó Fidel Castro en Cuba. Claro, aquí lo dice. En el Granma. Aquí está Trujillo
y Fidel Castro. ¿En qué llegó Camaño después? O en el yate, ¿cómo se llamaba? Blackjack. En el Blackjack. 16 de febrero. 17 años después, Sí, en el 1973. correcto. Que Pero ya lo analizamos ahorita. Que dicen que los cubanos, Fidel Castro, no estaban de acuerdo, aunque fue una fragata cubana, según los informes Eso más dicen, pero recientes, como hubo unos traidores... que lo dejó. Eso lo hablamos después de los traidores. Vamos al 57. Bueno, es importante el 56 porque entonces empieza la guerrilla de Fidel Castro. Sí. Y en el 57 comienza a funcionar lo que se llamó el Servicio de Inteligencia Militar, El SIN, SIN, el funesto. y nombran jefe del SIN a Johnny Aves García. Se reelige Negro Trujillo porque la Constitución de la República fue modificada para que hubiese vicepresidente. La vicepresidencia se creó Pero es que cae Balaguer. para Ramfis Trujillo, el hijo de Trujillo. No, fue Balaguer. Se creó para Ramfis, pero Ramfis no quiso ser postulado a la vicepresidencia. Eso tiene una historia porque fue Balaguer esa misma y Balaguer vi que no quería. Señores, Balaguer es uno de los hombres dominicanos más grandes y más La habilidosos. anécdota que existe, que se discutió en la familia Trujillo, Sí, se barajaron varios nombres, entre ellos Balaguer, Rafael Bonelli y otros, Sí. y que la familia se inclinó por Balaguer porque Balaguer no aspiraba. exactamente. Eso es lo que yo te Ese es el que no aspira. Ese. Balaguer, como dijo que no quería, lo terminaron colocándolo a él. Y el otro que quería, lo eliminaron porque podía tumbar a Negro o conspirar Entonces contra él. el periodo de gobierno era de 5 años, de acuerdo con la constitución de entonces, Luisín. Sí. Fue para el periodo 1957-1962. Aquí está, se suicida el Octavio de la Maza, entre comillas. Hablábamos de Octavio de la Maza. El secuestro de Galíndez. Sí, sabía mucho del secuestro de Jesús Galindo. El secuestro de Galíndez. Y había que borrar el rastro, dice aquí. Sí, pero el secuestro de Galíndez fue en marzo del año anterior, ¿verdad? El 56. Lo trajo al país Gerald Lester Murphy, un piloto americano, que después se dedicó el resto del año 56 a llevar dinero y apoyo que enviaba a Trujillo a la oposición contra Batista en Cuba. A finales del 56 es eliminado Murphy y entonces quieren involucrar a Octavio de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza, en la muerte de Murphy. Eso fue una coartada del régimen y lo tienen preso en la cárcel de la policía y lo asesinan a Octavio de la Maza el 7 de enero de 1957. Por eso su hermano, Antonio de la Maza, jura vengar un día la muerte de Octavio. O sea que en la visita del 54 se generó todo eso. Miren a Trujillo ahí con un Holstein en la feria ganadera. A Trujillo le gustaban las vacas y ¿cómo era la calle El Conde? Miren los vehículos en esa época y la calle El Conde ahí. Aquí, director, exactamente. Qué bien, director. Vamos a ver en el plano internacional, los rusos sorprenden al mundo lanzando el Sputnik, que fue a la perrita laica enviada al espacio. Estos rusos han dado carpeta. Y oigan bien esto, Duvalier asume el poder en Haití, en Cuba falla la guerrilla urbana, grave disturbio en el sur de Estados Unidos, y falleció Toscani, el famoso director de orquesta. Gamal Michelén ha hablado de eso aquí. Don Diego Rivera, uno de los muralistas más grandes del mundo, también murió. Louis Mayer, Christian Dior, el famoso, murió mucha gente ese año. Y Oliver Hardy, el gordo, de la pareja de cómicos. De Stanley. Sí. La IBM salió en ese año, en el 57, diantre, cuántas cosas. ¿Sabe quién murió en el 57 en un accidente de aviación? La mayoría murió en esos accidentes. Aquí fue Pedro Infante en el 57. El famoso cantante mexicano. Sí.
Y le dieron el golpe de Estado en Colombia a Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, aquí está el presidente de Guatemala que fue asesinado, cuyo libro y cuya historia escribió Tony Raful, que en eso estaba metido supuestamente Johnny Aves García. Bueno, este es el 57. Supuestamente no estaba Estaba metido, porque está aprobado documentalmente en el libro de Tony. Así es. Bueno, en el año 1958, aquí estaba Juan Domingo Perón, que había sido presidente de Argentina hasta el año 1955. Y por Trujillo acoger a Juan Domingo Perón, hubo una ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina. Fue inaugurado el estadio Leónidas Radamés en Santiago. Destaca esta cronología también que el déficit en la balanza de pagos obligó a tomar un préstamo, las crecientes dificultades en la balanza de pago dominicana originadas en las fuertes erogaciones hechas para adquirir los incendios azucareros y la compañía de electricidad, así como las altas importaciones ligadas al desarrollo de la Feria de la Paz, han obligado al gobierno dominicano a solicitar y obtener préstamos de la banca privada internacional. Esta situación económica, que se acompañó además con una crisis en los Estados Unidos, hubo una recesión económica, afectó la vida política dominicana. Ese año también, el año 1958, abrió lo que se conoce hoy como el Canal 7, pero que originalmente era Raintel, la segunda estación de televisión del país. La planta es la división de televisión de Radio H&N, propiedad del señor Pepe Bonilla. En esa estación de televisión, una vez teníamos un programa de televisión llamado Economía al Día. En el plano internacional, en el año 1958, falleció el Papa Pío XII. Pío XII fue el Papa que en el año 1954 recibió a Trujillo el 16 de junio, cuando Trujillo fue al Vaticano a firmar el concordato. Y fue electo Juan XXIII. A cada papa se le pone un nombre que él escoge, pero en realidad el nombre de Juan XXIII era Giuseppe Roncalli. Roncalli en italiano, de 77 años de edad. El Papa Pío XII, el nombre de él era Eugenio Pacelli. Un Papa, Juan XXIII, que inició un proceso de renovación de la Iglesia Católica. Fue el que convocó después, en el año 1962, lo que se llamó el Concilio Vaticano II, que actualizó las enseñanzas de la Iglesia Católica al mundo moderno. Este es el 58. Estamos en el 58, cuando de nuevo subió al poder, ahí lo ves, Luisín, el gran héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, general Charles de Gaulle, que fue solidario con la República Dominicana después en 1965. Se fundó durante la intervención americana. Derrocan a Pérez Jiménez. Siempre en cada año o derrocan a alguien y mueren muchos, como es natural, ¿verdad? Nacen y mueren grandes. Pelé le da el primer título mundial después del maracanazo en que falló Brasil en el 51, que le ganó Uruguay 1-0 en el Maracaná. 17 años después, Pelé le da el primer mundial a Brasil. Juan Domingo Perón se refugió aquí en República Dominicana, como tú dijiste, pero fue aquí, ¿verdad? Después que lo tumbaron. Él estuvo en Panamá primero y después estuvo aquí. De Panamá pasó a Venezuela. Y en Venezuela, cuando derrocan a Marcos Pérez Jiménez, se asila en la embajada dominicana. El embajador era Rafael Filiberto Bonelli y le da asilo, y por eso viene a la República Dominicana. Mira, pero hay que destacar sí, que Juan Domingo Perón se fue luego a España, estuvo exiliado muchos años, pero en el año 1973 regresó a la Argentina
lo recibieron más de 2 millones de personas en el aeropuerto. Y asumió la presidencia de la República y murió en el poder. Por eso lo que se llama el peronismo es tan importante en Argentina, por esa figura, Juan Domingo, y su esposa Eva. Sí, mira, porque él, cuando gobernó Argentina, entre los años 40 y mediados de los 50, hizo una gran obra social, disputada por algunos, reconocidas por otros. Mao inicia el gran salto adelante, Mao Zedong, ahora como está Xi Jinping, fíjate, del 58 al 22, cuántas cosas han ocurrido en China y siguen teniendo una hegemonía mundial. Desde 1949. Claro. Porque lo que se celebra en este momento en China, precisamente, es el 73 aniversario. Del Partido Comunista Chino. En el poder. Sí, un solo partido. En el poder. Ahí no juegan. Ahí le dan para abajo a los disidentes. Eso se llama democracia socialista, marxista-leninista. Se creó la NASA en el 58, pero ya los rusos habían tenido Sputnik. Los rusos han dado agua de beber y matan a la gente, le echan veneno a la gente, los rusos, con el perdón de los rusos. Se creó la UNESCO y los Estados Unidos lanzaron el Explorer 1, primer satélite artificial. Vamos al 59. Bueno, entramos en 2 años gloriosos. El 59 comenzó el 1 de enero. Por supuesto. Con Fidel Castro, iniciando una nueva era para Cuba, dice aquí, pero yo digo que para toda América Latina. Y para el mundo. A partir de ahí y para el mundo. Cambió todo. 1 de enero, ustedes recuerdan, qué buen título, Adriano Miguel era un genio. Pero ahí vino también el 14 de junio. Sí, por supuesto. La expedición, aquí dice invasión. Por supuesto en junio, 14. Por Constanza. Y unos días después, por las costas del norte, Maimón y Estero Hondo. Sí. Fíjate que este año, el 59, marca la época de la Revolución Cubana, el 1 de enero, y se gesta el inicio de la caída del régimen dominicano, del régimen de Trujillo, 2 años después. Pero hubo los episodios que tú acabas de señalar en junio y posteriormente. Petán, Trujillo, da galletas, refuerzo el Escogido. Ustedes conocen esa historia, una galleta que le dio, señores, a los hombres no se le puede dar galleta, ¿eh? Esto fue Petán, un incidente que se comenta por lo bajo del país porque no se podía hablar de eso. Golpeó al jugador refuerzo del Escogido Andrés Roger mientras se desarrollaba el 8º juego de la serie final entre Licey y Escogido. Trujillo rebaja alquiler y arrendamiento rural y murió en un accidente automovilístico Ramón Marrero Aristi, secretario del Trabajo, que el rumor lo establece que no fue accidente nada, que lo mataron. No fue, lo mandó a matar Johnny Aves. Johnny Aves. Y Trujillo no fue que lo mandó a matar, ¿eh? Fue Johnny Aves. Porque Marrero... Es lo mismo todo. Marrero viajó a Estados Unidos y le quitó, no para él, pero le quitó un negocio que tenía Johnny Aves García de publicidad de varios millones de pesos. Pero no para Marrero coger ese negocio para él. Y le hizo una intriga a Trujillo también. Sí. Y la otra cosa con relación a la muerte de Marrero, que no es verdad que lo mataron en el Palacio Nacional. Eso no es cierto. Mira, en el plano nacional, decirte que Fulgencio Batista se asiló aquí en República Dominicana después de que Fidel Castro hizo... El mismo día, 1 de enero sí. de 1959, llegó aquí y estaba Johnny Aves García en Cuba en ese momento, también tuvo que salir huyendo. Señores, el país ha tenido muchos refugiados, dictadores. Pérez Jiménez cogió para acá. Gustavo Rojas Pinilla pasó por aquí que fue también. En el 56, el 57. El de Colombia. Perón, los dictadores los de Pero Antigua. Perón no era un dictador de ese género. Yo sé, no, imposible, no. Perón era otra cosa. Era otra cosa. Presidente democrático. Sí.
Se inauguró el aeropuerto internacional de Caucedo en el 59 y la autopista hasta ahí donde está el peaje. Ya el país estaba avanzando. Mírenlo ahí. Inauguran nuevo aeropuerto y autopista. Y ya estamos hasta Punta Cana. ¿Qué le parece? En el plano internacional, el dirigente congoleño Patricio Lumumba es arrestado por las autoridades belgas. ¿Tú te acuerdas, Patricio Lumumba? Y Rómulo Betancourt inicia su segundo mandato. El asesinato de Patricio Lumumba, de acuerdo con una investigación que hizo el Senado de los Estados Unidos de América, el Senado de Estados Unidos comprobó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos estuvo involucrada en el asesinato de Lumumba. De Patricio Lumumba. Y de Trujillo también dicen que estuvo involucrada. Y del general Schneider, que fue asesinado en Chile en el 1970. Mira, debo decirte que el 59 es pródigo en todo. 59 y 60 son de los 2 años más, un poco de todo. 59, 61, inclusive para nosotros. Charles de Gaulle es proclamado presidente de Francia. El cantante de jazz Billie Holiday falleció. La dirigencia comunista china reconoce el fracaso de las comunas populares. Murió Buddy Holly, cantante de rock. Y muchas noticias. Hay el concilio ecuménico de Juan 23. Él anunció, Esta noticia que iba a convocar, pero la convocatoria formal del concilio fue en el año 1962 y comenzó en el 62. Fidel Castro inicia la nueva era para Cuba. Satélite ruso muestra cara oculta de la luna, que todavía sigue oculta. Y miren esto, Juan Marichal, el inmenso de Laguna Verde, debuta con blanqueada de un hit en las grandes ligas. Diantre, qué grande fue Marichal, Dios mío. Le ganó 3-0. Los Gigantes ganaron 3-0 a Filadelfia. Un hit permitió Marichal. Lo dio el receptor. Vámonos. 59. Vamos al 60. Bueno, todo ese proceso político nacional e internacional y la Revolución Cubana estimuló a un grupo de jóvenes aquí a que se organizaran contra la dictadura. De Trujillo. Que yo te dije que íbamos a llegar al 60, aquí estamos, ya llegamos al 60. Se organizó el movimiento clandestino 14 de junio, en el cual participaron, entre tantos... En el 59. A finales del 59 ya estaba más o menos, pero lo descubren en el 60, en enero, y es cuando la Iglesia Católica, con motivo de esas detenciones y torturas en la cárcel de la 40, denuncia al régimen de Trujillo por primera vez. Por primera vez, y se arma un reperpero. El Servicio de Inteligencia Militar, que había sido creado en el 57, descubrió la gran conspiración contra el régimen y son asesinadas a finales de año, en noviembre, el día 25 de noviembre del 60. Las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal. Y ahí comenzó el principio del fin. Pero Joaquín Balaguer, desde el 3 de agosto, pasó a ser el presidente de la República, porque el hermano de Trujillo, Héctor, renunció con motivo de este atentado que ocurrió contra el presidente Betancourt de Rómulo Venezuela. Betancourt. El 24 de junio de 1960, porque eso provocó una indignación, sobre todo en los países de América Latina. Una indignación mundial en estos lares. Pero sí, más en América Latina. En el continente americano. Y la Organización de Estados Americanos se reunió y proclamó o estableció un embargo contra la República Dominicana hasta después de la muerte de Trujillo. Después que Trujillo es ajusticiado en el mes de mayo de 1961, el 30 de mayo, esas sanciones que estableció la OEA se mantuvieron. El país tuvo un embargo económico internacional como ese que le han hecho a Rusia, por ejemplo, ahora, hasta después de la muerte de Trujillo, hasta finales del año 61, principios del año 1962. Todo
esto que hemos hablado culmina con el 30 de mayo de 1961, acontecimiento en el cual tiene una participación determinante Antonio de la Maza, el hermano de Octavio de la Maza, del que hemos hablado ya en estos comentarios de hoy en varias ocasiones. Podemos, en la próxima ocasión, podemos ya profundizar. No, el 60 aquí. Podemos profundizar, Luis Swing, en el 30 de mayo. Sí. Brasil estrena su nueva capital, Brasilia. Fallece Clark Gable, el actor. Lo que el viento se llevó. Así es. Se funda la OPED. Fallece Boris Pasternak, del Premio Nobel de Literatura. La OPEC es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que justamente ayer decidió recortar la producción en 2 millones de barriles diarios a partir del mes de noviembre, lo que va a disparar el precio del petróleo. Ya comenzó a dispararlo nuevamente. Comenzó la época. Esa organización fue creada en ese año, 60. John Kennedy ganó la presidencia de Estados Unidos. Comenzó la era Kennedy, cayó la era Batista, cayó la era Trujillo, comenzó la era de Balaguer. Bueno, Balaguer fue en el 66, pero comenzó la era de Fidel Castro. Comenzó ahí. Sí. Comenzó con la era de Trujillo. Y el Twitch se estaba acabando con Chubby Checker. ¿Qué cosa, perdón? El Twitch. Ah, el twist. Con Chubby Checker. Y el hula hoop también. Sí, que era en un aro. En un aro. En un aro. Sí, pero el hula hoop era en el 59, no en el 60. No era en el 60. Sí, el twist fue en el 60. Estoy aprendiendo de historia. Con Chubby Checker. Sí. Chubby Checker. Bueno, con esto terminamos hasta el 60. En una próxima edición, Anely, nos tocará 60-70, el decenio. En esa época es interesante porque ahí va a venir la Revolución de Abril, la llegada de Balaguer y muchas cosas más. Gracias por su atención. Esto es El Poder de la Tarde.